Elige bien. Segunda vuelta. 1.203 encuestas efectivas, más o menos 2.8% de margen de error, 95% de margen de confianza. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta Exitosa. encuesta? Es decir, más allá de lo evidente, ¿no es cierto? La distancia se acorta a 5 puntos. Claro, y la sí. pregunta A mí me ¿por qué? gustaría más, digamos, más allá de las cifras exactamente, hablar digamos, de la tendencia. Y es que si vemos las cifras en particular, podemos hablar que, digamos, que algunas de las diferencias podrían estar no claras por el margen de error que tiene la encuesta, pero lo que sí está claro es una tendencia al acortamiento de la brecha entre ambos candidatos. Hay también un movimiento de votos que se da principalmente en el interior del país, es decir, aunque todavía en el interior del país sigue ganando Pedro Castillo en todas las plazas, hay ya un empate estadístico en el oriente y en el norte también ese empate estadístico, hay un acortamiento de la brecha, ¿no? Entonces, por la importancia y digamos, y el número de votantes que tiene el norte, va a ser decisivo. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que va a ser una elección también muy reñida, es decir, al estar, digamos, cerrándose esta brecha, los dos candidatos entran a un rango en que ya conseguir votos va a ser cada vez más complicado. El movimiento de votos del interior y particularmente del norte puede terminar definiendo la elección a favor de uno u otro candidato. Vemos también a nivel de indecisos que no se ha movido, es decir, hay este acortamiento de brecha de una primera definición, sí, de indecisos, pero luego en esta última semana no ha cambiado el porcentaje de gente que manifiesta que o no sabe por quién votar o va a votar blanco y nulo. Esto se mantiene y vemos que una mayor parte de los indecisos están principalmente en mujeres. También otro cambio importante en los resultados de la encuesta a nivel de intención de voto es el cambio del voto joven. Hasta la encuesta anterior los jóvenes eran más pro Castillo, ahora están también en el empate estadístico, pero inclinándose a favor de Keiko Fujimori. Entonces, en general, como te decía, lo que se observa es que estamos en un proceso que es muy dinámico, que los votos están cambiando, que todavía hay un porcentaje de gente, 42%, que está dudando, entonces que todavía el voto no está definido y que, como ya habíamos anticipado, esto va a terminar siendo un final de fotografía, va a ser muy peleado para ambos candidatos. ¿Tú crees que la campaña, o sea, ¿qué es lo que le ha permitido subir a Keiko? El debate, el hecho, las posturas, porque eso también ayuda al otro candidato, ¿no? El comportamiento de uno influye o perjudica al otro, ¿no? Es decir, las indefiniciones de Castillo con respecto a Vladimir Cerrón, el hecho de que no presente un equipo, o ha funcionado la campaña del miedo, es decir, no votes por Keiko, vota por tu familia, vota por el Perú, no al comunismo, que no seamos Venezuela, ¿no? ¿Tú crees que eso ha funcionado de una manera efectiva? Yo creo que es una combinación de cosas. Efectivamente, lo que tú dices, el hecho de que Castillo no deslinde su relación con Cerrón sí le está pasando factura y lo vemos concretamente en la votación del centro del país, aunque en el centro todavía gana, los votos es 2-1, o sea, todavía gana con amplia mayoría Pedro Castillo. Keiko Fujimori tiene un crecimiento sostenido, es decir, la primera medición tenía 10%, la segunda encuesta que hicimos hace una semana tenía 18%, hoy día tiene 23%. Entonces sí está ganando votos y cada voto cuenta. Entonces no tiene que ganar necesariamente, mayoritariamente el centro para que eso se traduzca en una mejor votación o en un promedio nacional mejor. Entonces sí, el tema Cerrón le pasa un poco la factura a Pedro Castillo y el tema, digamos, de no mostrar a los equipos. Toda la campaña anti que hay, digamos, en el caso de Pedro Castillo, o sea, todo el tema Venezuela, comunismo, chavismo, etcétera, creo yo que se puede traducir también en un voto oculto, es decir, que empieza a generarse esta corriente negativa tan fuerte
que en algunos casos la gente cambia el voto, pero en otros casos la gente esconde el voto. Entonces hay que tener cuidado, porque la gente al final no quiere escuchar los ataques ni toda esta campaña anti, que bueno, siempre hay en una segunda vuelta las campañas anti. La gente quiere escuchar propuestas y eso va a ser definitivo. O sea, quien presente las propuestas, el equipo, quien demuestre que puede resolver los problemas del país es el que va a ganar. No va a ganar el que gane la campaña anti, a pesar de que hay un porcentaje importante del voto que se compone por los antis de la otra parte. Claro, porque si, por ejemplo, tú acusas a alguien de cualquier cosa, en este caso, ¿no es cierto?, de comunista, prochavista, pero el acusado, digamos, da evidencias de que no es aquello de lo que lo acusan, se desinfla la campaña, pero eso no ha ocurrido acá, ¿no? Es decir, han acusado a Pedro Castillo y él no ha dado las señales suficientes para convencer a esta gente indecisa que en otras circunstancias no votaría por Keiko, de que lo que están diciendo de él es falso. No termina de convencer a un sector. ¿Esa sería la explicación más importante hasta ahora para ti de lo que está pasando? Así es, pero también en base a las encuestas que hemos hecho hay un poco todavía el beneficio de la duda, es decir, aunque Pedro Castillo no ha sido lo suficientemente claro en deslindar y distanciarse de aquello que se lo acusa, hay un porcentaje de gente que cree, obviamente, diría la mitad de los votantes, y hay otra mitad de votantes pues que duda y dice, bueno, de repente esto es parte de la campaña y lo acusan porque es parte de la campaña, pero no necesariamente es realidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado, porque sí, es una parte de la campaña, y hacia ambos lados, ¿no? Porque hay antifujimorismo, anticomunismo, hacia ambos lados. Hay una parte de la campaña que es la anticampaña, el voto en contra, pero hay una parte de la campaña que tiene que estar construida en base a propuestas, que es lo que la gente espera, ¿no? Hay una preocupación muy grande por el contexto actual, por la parte económica, por el tema de salud, el tema de educación, o sea, que los chicos no hayan podido ir en más de un año al colegio es una preocupación muy grande para las familias peruanas, y esos temas todavía la gente siente vacíos en la propuesta de ambos candidatos. Lo que me sorprende es que según la encuesta de ustedes, Urpi, el 88% de la gente dice que el debate de Chota no cambió su posición. Y el 4% dice que ha cambiado su voto y el 8% se ha quedado pensando en función del debate, pero digamos, no ha tenido el impacto que se supone debería tener. Pero fíjate que sí es importante, porque 4% suena a un porcentaje muy pequeño, pero cuando vemos que la brecha se ha cerrado en esta última semana, es decir, hace una semana eran 10 puntos, hoy día son 5, entonces sí resulta relevante y sí resulta teniendo impacto para los candidatos. Yo no creo que vayamos a ver movimientos grandes de números en las próximas semanas. Los movimientos que se van a ver van a ser pequeños. ¿Por qué? Porque cada candidato va a ir ganando voto a voto o va a ir perdiendo voto a voto. O sea, en cualquiera de los casos, a ambos candidatos le va a costar mucho. Entonces sí vamos a ver movimientos, pero vamos a ver estos movimientos que son muy pequeños, pero que sí inciden y que, digamos, lo estamos viendo, ¿no? Entonces se cierra, se acorta la brecha, se corta la distancia entre los dos candidatos, y el hecho de que hay un porcentaje de gente que también lo esté considerando. Yo he medido varios debates y 77% de la gente está informada del debate, y eso en comparación a procesos electorales anteriores o debates anteriores es bastante alto. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está muy atenta, probablemente más atenta que antes por las condiciones, es decir, todo el mundo está en sus casas, digamos, la pandemia hace que la gente pase más tiempo informándose, viendo televisión, hay más interés en el proceso electoral, ya la segunda vuelta es tan polarizada que la gente se está informando, algo que no pasó en la primera vuelta, la gente está mucho más involucrada que antes. Entonces, hay el proceso de reconsideración del voto sí es importante en términos de lo que pueda pasar en las siguientes semanas, porque ya la gente que empieza a pensarlo, determinados gestos políticos que pueda tener uno u otro candidato, sumado a esta consideración, a este pensar a partir del debate, puede terminar inclinando la balanza a favor de uno u otro. Ahora, ¿tú crees que la negativa de Pedro Castillo de ir a los debates que promueve el Jurado Nacional de Elecciones lo perjudique seriamente?
De alguna manera lo perjudica, pero así como el no aceptar los debates, de alguna manera lo perjudica, y no solo por no aceptar el debate, sino por digamos, la campaña y el mensaje de Keiko, de Pedro no te corras, ¿no? Entonces ya se ha generado por ahí un mensaje que si él no se presenta, no, le va en contra, ¿no? Sin embargo, así como eso podría jugarle en contra, hay que ver, y lo veremos en la encuesta de la próxima semana, el pacto con Verónica Mendoza podría significarle, por ejemplo, ganar algunos votos en Lima, o sea, hay que ver cómo impacta en la intención de votos. Es decir, aunque en algunas cosas se vea perjudicado, hay que ver otros elementos de la campaña para ver si le suman y qué es lo que pasa con esta candidatura. Que claro, hoy, pero por ejemplo, como te decía, en la subida la de vemos Keiko, estable. Claro, pero en la subida de Keiko Fujimori, lo que tú nos dices en resumen es algún impacto ha tenido el debate, pero no ha sido el factor más importante. O sea, más importante ha sido esa campaña de no votes por Keiko, vota por tu familia, que en realidad lo que ha hecho es definirse a los votantes por Rafael López y por Hernando de Soto a votar por Keiko, porque ya se acerca a la suma aritmética de los votos que los tres movimientos recibieron en la primera vuelta, ¿no? Es la suma de factores. El hecho de que ella empezó a viajar también fue un detonante importante para el cambio en la intención de voto, que la gente sienta la sienta más cerca, si no era una candidata que estaba solo en Lima, ¿no? Entonces es la suma de factores que incide en la votación y claro, como te digo, en términos de margen de error, yo diría que más bien está estable la candidatura de Pedro Castillo, a pesar de, digamos, de toda la campaña en contra que ha recibido. Es una campaña que se ha mantenido estable y más bien Keiko Fujimori es la que ha generado este crecimiento digamos, desde que se inició la campaña, basada en la definición principalmente de los indecisos. Ahora, estoy viendo la evolución del voto, comparando con tu primera encuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Lima, Pedro Castillo baja 4% y Keiko sube 14%. Exitosa. ¿No? Y más o menos... Sí, en el caso de Lima es la plaza, digamos, más importante para Keiko Fujimori, es la que, digamos, la está dando la posición que ella tiene, y en el caso de Castillo es el opuesto, ¿no? Su voto en el interior es súper sólido y es el que, digamos, lo ubica en esa primera posición. En el sur todavía sigue siendo impresionante, ¿no? Pese a que ha bajado 9 puntos, sigue teniendo 63%, ¿no? Contra 21 de Keiko, que ha subido 4, pero todavía sigue siendo casi 3, no, es exactamente 3 veces la votación, ¿no? En el sur es 3 veces, en el centro es 2 veces la votación. Entonces sí, son regiones sur y centro que las tiene ganadas a pesar del crecimiento que ha tenido Keiko Fujimori, y ahí es, como te decía, donde se ve todo el efecto de la campaña anti-Cerrón, digamos. La pregunta es ahí donde se ve este pequeño crecimiento, pero aún así yo no creería que se acorte mucho más la distancia en el centro y en el sur. Son plazas ganadas y que van a seguir siendo de Pedro Castillo. Ahora, para ir uno por uno con los candidatos, o sea, Pedro Castillo ha llegado a su techo, ya más de 41% no va a subir, y en todo caso, ¿qué tendría que ocurrir o qué tendría que hacer para que más gente vote por él? Es decir, porque este sector de indecisos, de gente que todavía no sabe qué hacer, se decida a votar por él. ¿Qué tendría que pasar desde el lado de la campaña de Pedro Castillo, desde tu punto de vista? Bueno, no podríamos decir que está en su techo, está estable. El techo, en realidad, digamos, dependerá mucho de si el voto anti, digamos, qué tanto se fortalezca, qué tanto la gente le dé credibilidad. Hoy día vemos que la mitad de la población sí cree en toda la campaña en contra, pero hay otra mitad que no cree, ¿no? Entonces, mientras le den el beneficio de la duda,
va a seguir, o sea, potencialmente podría crecer. Va a depender de que haga algunos cambios, porque lo que estamos viendo es que han pasado 3 semanas desde la primera vuelta, y en esas 3 semanas ha estado, o sea, se ha mantenido estable, pero mantenerse estable, que es bueno porque está sólido en la primera posición, de alguna manera también es malo porque no ha logrado, a pesar de múltiples esfuerzos y a pesar de también de toda la campaña anti-Fujimori, no ha logrado sumar votos a favor. Como te decía, creo que toda la campaña anti también podría estar generando algún tipo de voto vergonzoso, de voto escondido, entonces no sabemos si dentro de los indecisos cómo se podría componer ese voto y si eso lo perjudica o lo beneficia. Hay algunos retos, el reto de demostrar al equipo es importante para Castillo, claro, el debatir, el confrontar sus propuestas va a ser importante porque es lo que la gente le está pidiendo. Claro, porque si hay una campaña muy intensa donde te dicen que votar por Castillo es prácticamente votar por el terrorismo, y viene un encuestador y te pregunta, y tú estás pensando en votar por Castillo, no se lo vas a decir porque te conviertes casi en sospechoso de terrorismo, ¿no? O sea, ¿tú crees que eso puede estar ocurriendo, que hay un voto oculto por Pedro Castillo que podría estar pasando? Creo que es un riesgo, creo que puede pasar. Empezamos a ver más fuerte, como te digo, todo el efecto de la campaña anti, precisamente, y hay que seguir midiendo, y vamos a la siguiente encuesta incluir algunas otras preguntas que nos permitan entender un poco digamos, esto, y si es que se está dando o no, lo vamos a ver en la próxima encuesta, la encuesta del próximo viernes. Pero como te decía, esos son los riesgos de estas campañas anti tan fuertes, y que se puede generar voto en contra para los dos candidatos, es decir, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, los dos podrían desarrollar este voto en contra. Ahora, ¿y qué tendría que hacer Keiko Fujimori desde tu punto de vista? Porque, como decíamos, más o menos ha logrado reclutar todo el voto de Renovación Popular, de Avanza País y de Fuerza Popular, básicamente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo, digamos, ¿qué tendría que hacer para ir más allá de eso? O sea, ha cerrado la brecha y ha logrado llegar muy cercano. O sea, el reto de ella es seguir creciendo y pasar a la votación de Pedro Castillo, y no va a ser tarea fácil, le va a costar. Tiene que acercarse a la gente. O sea, en el caso de ella, la gente está esperando, está esperando un acercamiento diferente, está de alguna manera lograr transmitir que sí le interesa la gente de los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Donde estamos viendo que se da la brecha más importante en la votación es justamente en los sectores D y E, que es, digamos, la gente más pobre. Entonces, ese acercamiento todavía no lo está logrando, y tendría que digamos, seguir digamos, visitando el país, seguir viajando, sobre todo en el norte, que, como te decía, es la plaza que va a definir la elección. Claro. Ahora, ¿tú qué dirías? ¿Dirías que nada está dicho? O sea, que en todo caso esto va a ser muy ajustado. Muy ajustado. Así es, nada está dicho. Todo ya se está viendo que tiende digamos, a hacer una elección bastante reñida, y no podríamos decir en este momento que, digamos, ni uno ni otro candidato las tiene fijas, las tiene seguras. Va a ser muy, muy complicado, y como están ganando voto a voto cada uno, vamos a casi, o sea, esto va a ser casi final de infarto, no vamos a saber hacia dónde, digamos, cuál va a ser el resultado. Digamos, esto lo vamos a seguir midiendo y veremos cada semana cómo evoluciona. Pero lo que anticipamos es eso, que nada está dicho, que puede irse, digamos, para uno u otro candidato, dependiendo de los aciertos o errores de cada una de las partes. En este caso, ninguno puede cometer errores porque le puede costar la elección. Claro, porque además, no solo en el sentido de ganar el voto de los indecisos, ¿no es cierto?, de los que están votando en blanco, viciado, sino de su propio voto, porque por la encuesta de ustedes, el 20%, o sea, 1 de cada 5 votantes por Pedro Castillo dice que podría cambiar su voto, y 1 de cada 4 de Keiko ha dicho que podría cambiar su voto. Es decir, no solo tienen que preocuparse por
ganar más votos, sino por conservar los que tienen. Por consolidar su votación, porque claro, el voto es muy volátil en general, justamente por este nivel de indecisión, por la incertidumbre que genera todas las campañas en contra y porque hay mucha decepción por parte de la población hacia la clase política, entonces hace que no solo no confíe, sino que cambie muy rápido de voto o de parecer, porque una u otra parte le puede generar mayor confianza o tranquilidad o una propuesta puede parecer mejor. O sea, es muy, muy frágil el voto. Elige bien. Segunda vuelta.